nuevo, después de pasar los 70, el caso de Cristina, por ejemplo, ¿no? que hay que ver las fotografías si las conocéis, que hizo en los años 70 cuando estuvo en Nueva Lente y lo que ha terminado haciendo después. Fontcuberta fue muy fiel a sus ideas y entonces lo que quiso es demostrar que la fotografía no está reproduciendo nunca la realidad. O sea, en definitiva, Fontcuberta lo que plantea siempre es que la fotografía no es real, es justo lo que estamos hablando, porque la realidad no existe. De la misma manera que yo en una fotografía puedo plasmar una realidad reinventada por mí, puedo despistar completamente al espectador inventando algo y haciéndole creer que es verdad. Esto que la señora de Mide ha hecho ahora fue lo que hizo Fontcuberta. No había tal astronauta. Y sin embargo, él lo divulgó como una noticia y la gente se lo creyó. O sea, que esto, parece que estamos inventando ahora, que es la posverdad de la modernidad, esto ya se hizo a finales de los 80 y principios de los 90, y lo hizo Jean Fontcuberta, que a medida que empezó a escribir y a ser el único analista que hemos tenido en este país, y además el mejor, hoy por hoy, pues lo que nos vino a decir es eso. O sea, él en realidad partió de la realidad, y valga la redundancia, porque el concepto que cada uno tiene en su cabeza está partiendo de su análisis de la realidad. Es lo mismo que en el cine. Si nos vamos a Saura, su cine realista y su cine conceptual. Son películas completamente distintas. El cine realista hoy en día sigue llegando a más gente porque más gente se reconoce en ello, y el cine, las películas que son más conceptuales, pues solo las entendemos las que vivimos aquella época, porque la mayoría era pues alusiones muy veladas al antifranquismo. Pues a Fontcuberta le pasa igual. Cualquiera que haga fotografía conceptual, lo único que ocurre es que pasa de conceptos en los que los reconocemos todos a conceptos en los que se reconocen muy pocos. Es mi visión, que puede estar muy equivocada, Angélica. Pero yo desde luego jamás la metería con el pictorialismo. Es que además yo el pictorialismo, aún ahora en el siglo XXI, y aunque esté hecho con Photoshop, lo sigo viendo una servidumbre de la fotografía hacia la pintura, cuando ahora mismo tenemos todas las armas para que sea lo contrario. O sea, es la fotografía la que debería obtener, y de hecho lo obtiene. Fijaros en la cantidad de pintores que pintan sobre fotografías, desde Hopper hasta nuestro Antonio López. Nuestro Antonio López no siempre, pero también lo hace. ¿Por qué? Porque se fundamentan y se basan en fotografías. Antonio López, cuando estuvo fotografiando la Gran Vía, que venía más o menos a la hora aproximada siempre, bueno, según iba pasando lógicamente los días, ya sabía que variaba, ¿no? Porque amanecía antes, pero al final, como no podía controlar, porque claro, el tiempo de luz que él quería se le pasaba enseguida, lo que hacía era fotografiarlo, se lo llevaba a su estudio y luego lo completaba allí. Quiero decir, con esto, que es ahora mismo la fotografía la reina, y lo que tendría que hacer es seguir trabajando más para no tener esa especie de complejo de que lo que hay que hacer constantemente es imitar a la pintura. Pero yo lo conceptual lo meto dentro del realismo, Angélica. Bueno, es que estos chicos se quieren ir, me están mirando todos con una cara, Angélica, que va. Claro, tú porque no nos estás viendo, Angélica. Bueno, yo voy a decir una cosa, si me permitís. Creo que la fotografía ha mejorado, porque las herramientas han mejorado. Lo que pasa que en la cantidad de imágenes que se manejan a diario, que se ven, que se procesan en Instagram, en Facebook y todo, será el tiempo el que haga su criba. Por supuesto que sí. Otra cosa es que ahora, entre la marabunta de fotografías que andan circulando y que todos vemos al cabo del día, pues sea difícil a veces encontrarte con lo verdaderamente bueno, pero el tiempo hará su criba y quedarán los buenos, como ha pasado siempre en todas las manifestaciones artísticas. Angélica, ¿has oído a la compañera? Bueno, a mí también me gustaría abordar un tema, y es que se englobaría dentro del qué tipo de fotografías podríamos considerar modernas y clásicas, y también está relacionado con lo que es la fotografía y el arte en general, y es considerar que los grandes temas siempre permanecen, están ahí, no son ni antiguos, ni modernos, ni siempre estarán ahí. Lo que yo creo que realmente hace una cosa más antigua o más moderna es el estilo, es la forma de presentarlo, ¿no? Temas como puede ser el amor, la muerte,
la amistad, en fin, todos los grandes temas del arte, pues siempre, es que no pueden dejar de estar de moda, es que siempre estarán ahí, siempre nos acompañarán. Lo que pasa es que la manera de expresarlos, la manera de decirlo, la manera de... Eso sí que hace que una época sea, digamos que es el Renacimiento y otra es el Barroco y otra es la época que estamos viviendo ahora mismo, ¿no? Entonces, por eso yo antes decía que las apuestas formales de un fotógrafo, sí, como las de un artista, son muy importantes. Claro que son importantes, muchísimo. Porque además son también de alguna manera lo que le sitúa en su tiempo, claro, y en su contemporaneidad, ¿no? Es decir, que... Y eso o le deja fuera, te quiero decir también. Claro, efectivamente. La obra, ¿no? Y luego yo a mí sí me gustaría decir que en el caso de la fotografía actual, yo lo que veo es que precisamente lo que decía la compañera, que no sé quién es, pero no veo. Sí, Carmela, es Carmela. Carmela, que tiene razón, es decir, que con este marabunta de imágenes, es decir, esta invasión de imágenes que tenemos por todos los lados, pues también obliga al fotógrafo, igual que cualquier otro artista, a reflexionar mucho más, ¿no? Es decir, y a pensar más qué es lo que hace y por qué lo hace, ¿no? Y quizá por eso la tendencia a la fotografía conceptual es mayor ahora que antes. Eso es mi opinión. Yo creo que nada ha cambiado en lo básico. Yo creo que lo que ocurre es que ahora hay más gente fotografiando, o sea, se ha masificado la fotografía. Pero en realidad la historia nos dirá que probablemente el mismo número de artistas fotográficos va a haber en estos 20 últimos años que puede haber habido desde el año 80 hasta el 2000, ¿no? O sea, todo... Probablemente, pero a lo mejor requiere de una mayor intención. Es decir, todo el mundo hace fotos, pero no todo el mundo es fotógrafo. Todo el mundo escribe, pero no todo el mundo es escritor. Pero eso pasó cuando lanzaron la Instamatic, ¿eh? O sea, cuando se lanzó la Instamatic empezó a haber montones de fotógrafos que antes no habían hecho fotografía en químico, y esto facilitó mucho las cosas. Y ya hubo que especializarse. Obviamente ahora el tema es mucho mayor, claro. Claro, y ahí surgieron los amateurs. Mira por dónde. Bueno, no por los grandes amateurs, pero casi sí. Bueno, a lo mejor que me corrija María Teresa, que seguro que la historia sabe mucho más que yo. Pero sí, el amateurismo probablemente empezó con el abaratamiento de las cámaras. Con la Kodak Brownie. Claro, con la Kodak manejable, con las Neicas, luego, con todas las gamas de cámaras fotográficas manejables y económicas, ¿no? Que surgieron. No hay cierto... Y esto también está dando lugar a otro tipo de fotógrafo. Probablemente en el mundo de hoy la fotografía tiene un abanico de posibilidades increíble, ¿no? En mi opinión. Sí, estamos de acuerdo. ¿Qué vas a decir, Cándido? Pues yo quería decir, no, en general no. Si no hay cierto miedo a que tenemos que repartir la tarta entre más gente. Un miedo enorme en el ámbito profesional, ya os lo digo, pero enorme, infinito. En el tuyo sí. Bueno, yo a Dios gracias no tengo que vivir solo de esto, pero un miedo enorme, porque además del miedo de la competencia está el miedo de la ilegalidad, entre comillas, de quien ofrece el servicio, ¿no? Este es el problema principal. Hay mucha gente vendiendo fotografía que ni está de alta, entonces, bueno, pues esto genera un problema, ¿no? O regalándolas. O regalándolas. O regalándola Porque es prácticamente. que entras en internet y tienes ahí millones de fotos gratuitas. O muy haciendo bodas a 200 euros, vamos. O sea, que al final es... Pero así... Sí, para el mundo profesional está difícil. No sé, yo aparte, por finalizar un yo poquito traigo una cosa, pero ya no da tiempo. Solamente la esbozo, si queréis, para... Sí. En la charla que di en Labrada, lo comenté así de pasada, porque fue un artículo que salió en El País de Francisco Mora, que es un neurocientífico, que ahora ya sabéis que están muy de moda los neurocientíficos, pero tienen a veces cosas muy interesantes, y decía básicamente que la belleza no existe. Es un poco relacionado con lo que decíamos también del realismo, ¿no? La belleza no existe, dice, es un prodigio del cerebro, ¿no?
Nada más. Ya si queréis, Es una noción. si queréis es un tema para abordarlo otro día, porque ya no estamos marchando. Pero es un tema interesante. Y está muy mediatizado por nuestra cultura. Bueno, eso por supuestísimo. Eso por supuestísimo, ¿no? El concepto de belleza no es el mismo en las diferentes culturas. Claro, por eso La por supuesto. simbología la música. del arte tampoco es la misma. Pero que es curioso porque me encantó, lo subrayé, porque decía, el mundo no posee ninguna belleza, que es todo lo contrario de lo que estamos acostumbrados a oír. Al revés, que dice, qué bonito es esto, como si fuera algo objetivo, algo propio del objeto, ¿no? Algo inmanente, y no es así. Bueno, puede no tener razón, ¿eh? Bueno, eso yo también me gustaría matizar ese tema. Bueno, puede no tener razón. Genial para... Que diferentes culturas tienen diferentes conceptos de belleza, sí, pero dentro de la misma cultura sí hay unos cánones o algo. Según la época. Aquí entre todos Por eso se sigue los parámetros que ya catalogamos de están estados a lo diferente. largo O de sea, la tú haces un tipo de fotografía que tú consideras bella y a lo mejor a mí o a otro cualquiera no le En ese aspecto no le estoy de acuerdo, pero en cuanto a que una persona sea bella o no, Bueno, eso es otra cosa. Pero aplicando a la fotografía, si tú ves la historia de la fotografía, realmente hay un montón de imágenes que están mediatizadas más por la belleza que por la propia toma de la imagen. O sea, cualquier foto que ves, hay un montón de fotos históricas de Marilyn Monroe que si no fuese ella probablemente no serían fotos históricas de su famoso fotógrafo habitual. Entonces, eso no es por el concepto de belleza. Bueno, y la fotografía de Ansel Adams, si no está fotografiando los parques, por ejemplo, lo de Ansel Adams. Sí, o sea, a mí Ansel Adams no me interesa como fotógrafo. Bastante. Pero ese tema lo tocaremos que que te conozco, que te conozco. He lanzado un dardo. Yo digo que es que la belleza también es un Claro. Es completamente subjetiva. Obvio. Es un tema María Antonia, vas a tener que organizar la tercera. Voy a tener que organizar la tercera, porque como es tarde ya. queréis hacer que voy a tener que organizar la tercera y la cuarta, seguramente. Y luego no hay que ir tomando. como una serie. Sí, porque da para O sea mucho. que ya hemos terminado entonces. Es que nos echa el tiempo. Yo quería solamente decir una cosa muy rápida a nivel Yo tengo ya técnico, tecnológico. Sí creo que hay una evolución de la fotografía actual con respecto a la anterior, y es tecnológicamente. El mundo del píxel, la evolución que hay en estos últimos años, hace muy poquito tiempo éramos incapaces de hacer fotografías de las condiciones que se hacen ahora. Con lo cual, ahora hay un mundo que se puede desarrollar ahí gracias a eso, a poder disparar con unos ISOs súper altos, a oscuras prácticamente, que antes no se podía. Y eso es técnica aplicada a la fotografía, que hay que aprender a desarrollarla. Entonces, la fotografía no es que evolucione, claro que evoluciona, pero gracias a eso poderlas aplicar. Creo que es la tecnología. Ahora esa tecnología hay que aplicarla bien. Claro. Es lo que no creo. Es lo mismo que aplicar al cine. Teresa, por ejemplo, Teresa, una pregunta muy concreta. ¿Qué es una buena fotografía? Eso está Eso es la última, una fotografía buena. Tienes que venir, no digas que sí. En el esquema que trajimos en la tertulia anterior, es el velocidad. ¿Cuáles son los parámetros para definir si una fotografía es buena o no lo es? Eso es interesante. Y eso sí que lo vamos a hacer entre todos. Es que tú lees a Meñe, por ejemplo, explica lo que él dice, que la ideología, los principios, las ideas políticas y todo eso debe quedar en segundo término y en comparación con una buena fotografía. O sea, lo primero que tiene que ver es una buena fotografía. Luego hace un ejemplo con un fotógrafo que se llama Joel Strandberg, una cosa así, no me acuerdo. Entonces, claro, él que era un excelente fotógrafo y tal, y luego yo vi las fotos. Si esto es el gran fotógrafo,
Pues no sé, y entonces, claro, ¿qué es una buena fotografía? Para... No existe eso. Para mí puede ser... Es el tiempo en que... Es el tiempo. Pero cada momento, cada conflicto, puede ser que se establezca. Claro, y ahora, dentro de 20 años, cada uno de Ahí tenemos a Van Gogh, que consiguió vender un cuadro en esta vida y ahora es el más cotizado. Luego, si algo es bueno per se, lo hubieran detectado en su momento y no lo conocían. Para que salgamos todos. Bueno, aquí no está Batista, pero ha salido Cándido cortado. A partir de los años 20 del siglo XX las cosas ya no se hacen. ¿Por qué? A ver, ven aquí. Ah, eso es. En este caso de la pintura de Van Gogh. Sino cómo está Y aquí a nivel de compraventa. Desde el momento en que el arte se convierte en una mercadería, ya no podemos hablar solamente de factores estéticos ni de factores de calidad. Eso todos los filósofos que han escrito estética en el siglo XX te lo dejan muy claro. ¿Por qué en un momento dado un garabato que parece una paloma que hace Picasso en un plato se puede vender por más de 1 millón de pesetas? Hablo de la época de las pesetas, porque es algo que salió en toda la prensa. ¿Por qué? Porque pone Picasso abajo. ¿Dónde está la belleza y el mérito ahí? Yo creo que es por eso, sí. El mérito lo tuvo en su momento con otras cosas, pero no por hacer... Pero eso ya lo decía Pero el dicho de crea fama y échate a dormir funciona. Pero entonces no es el centro del tiempo solo, Carlos. Son otras variables. Sí, lógicamente yo he dicho que es el tiempo porque en general es el tiempo el que hace grande o no a un determinado personaje. Pero hay otros factores, claro. Controvertida Cristina de Miller. Porque hay gente que se arranca de escrituras porque la tiene, claro, pero bueno, pero otros que no, porque es candidata de mano o no. Angélica Angélica no se arranca las vestiduras. No sé qué Angélica, no, que Angélica es que son amigas. Con los demás somos muy clásicos, pero vamos, la pregunta es esa, ¿por qué? Desde el momento en que son variables que no son... ¿O no, Angélica? No te oímos, Angélica. No te oímos. ¿Qué dices? Que digo que como habláis mucho a ver, no puedo captaros bien. Claro, claro. Que no Vale, sé el qué próximo de día. Miguel y de que yo soy muy no sé qué. Ha sido tu amigo Pepe, que tiene confianza contigo, te lo ha Lo que dicho. sí que creo es que, bueno, ¿qué es lo que iba a decir yo ahora? Se me ha ido la cabeza. Algo de Cristina de Miller, ibas a decir. Que no, que digo que lo que has dicho tú antes tienes toda la razón, es decir, los parámetros con los que se valora o no se valora una fotografía, o el arte en general, cambian con el tiempo y que por lo tanto están sujetos también a nuestro momento contemporáneo, ¿no? Es decir, al que ahora y probablemente en el futuro se valorarán unas cosas que hoy día no se están valorando. Es muy probable también. Es decir, eso ha pasado a lo largo de la historia, ¿no? Sí, no sería una novedad. Y ha habido incluso lagunas, ¿no? Es decir, ha habido autores que han pasado un periodo en el que prácticamente ni se les conocía y se han rescatado un siglo después. Me estoy refiriendo a lo mejor a un músico, ¿no? Por ejemplo. Es decir, que los parámetros estos de una buena fotografía pues no se pueden establecer así de manera rotunda. No. Hoy día se puede hablar sobre qué se podría considerar hoy día una fotografía, pero se pueden establecer, Angélica, para el aquí y el ahora, sabiendo que eso puede variar. Vamos, que puede, no, que va a variar. Para el aquí y el ahora y además de una manera un poco abierta, ¿no? Porque, sí, claro, pero eso siempre, ¿no? Angélica, nos están echando ya. Nos tenemos que ir, hija. Bueno, pues ha sido un placer. Nada, que hagan muy buenas fotos ahí.